Hola, ¿qué tal? Soy Beto Acarruns y este es otro video del cual tenemos por supuesto la alegría de poder compartir con ustedes a través del canal de la Hermandad Metanoia. Y tiene como sentido básico el hecho de que volvamos a este y otros videos que vamos a hacer y que estamos pretendiendo compartir con todos ustedes. Tiene como sentido principal el hecho de volver a caminar en lo que vienen a ser las bases de nuestra fe como cristianos. Independientemente de que hay N iglesias en el mundo y que cada iglesia, hablando por supuesto de las iglesias que siguen a Jesucristo, de que cada iglesia tiene sus diferentes maneras de ver la fe y de caminar en ciertos parámetros, hay bases, sin embargo, que sí son pilares fundamentales de nuestra fe, como por ejemplo el bautizo, como por ejemplo la principal de todas es creer en Jesucristo como nuestro Salvador. Temas como la oración, el ayuno, son bases que la Biblia nos presenta como recursos muy importantes que debemos tener todos nosotros como cristianos en nuestro caminar, a la hora de que una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos una caminata que de ninguna manera quiere decir que sea fácil o como quien dice una cama de rosas, pero sí tenemos la gran ventaja de que ahora somos propiedad de Jesucristo y de que estamos obviamente en un camino que tiene como finalidades principales el hecho de que vayamos perfeccionándonos cada día según la imagen del varón perfecto que es Jesucristo, y que tiene también entre muchos motivos el que nosotros podamos no solo mejorar a nosotros mismos, sino también ser canales de bendición para otros. Como primer punto para todas esas cosas, es buenísimo comentar de que es menester de todo creyente el entender lo que se cree. Porque por supuesto Jesucristo hizo lo primero, que ha sido, gracias a su amor y a su voluntad, el salvarnos, el darnos esta salvación, el regalarnos esta salvación, porque ninguno de nosotros hubiera hecho nada para merecerla, ni hubiera podido hacer nada para ganarla. Entonces, ya que tenemos el regalo de la salvación, y en este caminar del que estamos hablando, es nuestra obligación entender bien lo que creemos. Y como lo digo, no solo por nosotros mismos, sino por la gente que nos sigue, por la gente a la que amamos, y también por el otro lado, que viene a ser el lado del enemigo, que es aquel que se levanta en cuanto al aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros nos volvemos enemigos suyos. Entonces, y el enemigo también, por supuesto, utiliza personas, utiliza circunstancias, utiliza un montón de cosas para intentar nuestra destrucción, y por lo tanto nosotros también en todo lo que es nuestra capacidad mental deberíamos mejorar cada día el entendimiento de lo que es la palabra de Dios. El Señor es tan bueno, por supuesto, que en toda su bondad nos ha dado esa seguridad a nosotros de que cuando estemos en ciertas dificultades, en predicamentos, en todo lo que es el caminar de la vida diaria, el Espíritu Santo nos revelaría, nos daría cosas, nos daría recursos y nos revelaría inclusive lo que deberíamos hablar. Como dice en Lucas en el capítulo 12, versos 11 y 12, habla justamente de que el Espíritu Santo nos pondría cómo habríamos de hablar y lo que podríamos decir. Habla este versículo de que en esa misma hora el Espíritu Santo nos diría a nuestro espíritu lo que tenemos que hablar. Entonces eso es maravilloso. Quien ya se ha acostumbrado a encaminar en estos caminos, en este ambiente espiritual, y ha podido sentir estas cosas, realmente es maravilloso. Pero por otro lado, el Señor también es tan bueno, digamos que es tan comprensivo, que sabe que en nuestro cuerpo físico, en esta carne que nosotros tenemos, pues somos limitados, y que dentro de esta realidad en la que nosotros vivimos, que es la materia, el tema temporal y todas estas cosas, el Señor por supuesto entiende que nosotros en nuestra mentalidad debemos
debemos aprender cosas, somos relimitados en nuestra mentalidad. Por eso es que, por ejemplo, en cierta manera, por dar ejemplos en la Biblia, hay libros como los libros históricos. Tenemos en el Antiguo Testamento libros como Números, libros que realmente nos introducen en un tema histórico para entender, para que esa parte histórica nos ayude a entender todo el contexto de lo que es Jesucristo. Así que son libros que a veces son aburridos de leer, pero todo en Dios tiene un propósito y todo en Dios, por supuesto, está pensado para que nosotros podamos entender estas cosas y vivir en ese camino digamos, de abundancia, de gracia que Dios nos ha dado, pero con el entendimiento también para que nosotros podamos caminar y batallar en nuestro diario vivir. Uno de los versículos más importantes y que es un poco denso, un poco pesado, que nos habla justamente de la importancia de entender las cosas es en el libro de Oseas, el capítulo 4, verso 6, que nos habla de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y no solo queda ahí, sino que queda en un contexto un poco denso, porque también dice: por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechacé para que seas mi sacerdote. Y remata diciendo: como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidé de tus hijos. Obviamente esto va en contextos proféticos, ¿no? Pero por supuesto que recalca lo que es la importancia en cuanto al conocimiento que nosotros debemos tener de las cosas de Dios. Ejemplos también en el mundo tenemos muchos, pero algo muy importante también para entender este tipo de cosas son, por ejemplo, las pruebas. Que sí, que el Señor nos regaló la salvación, que sí la tenemos de gratis, que sí, gracias a su amor y a su gracia, quienes hemos creído en Jesucristo, tenemos esa esperanza maravillosa de saber que una vez que acabemos acá, si es que Él no viene primero, una vez que muramos, vamos a llegar a un lugar maravilloso, con su presencia maravillosa, y de una vez por todas todos nuestros problemas se habrán terminado. Pero mientras tanto, mientras estamos en este camino, nos vemos introducidos en muchas pruebas. No solo en tema de ataques del enemigo, que eso es un estudio que ya hemos visto antes, sino en pruebas que son permitidas por el Señor, en pruebas que nos ponen en diferentes circunstancias. ¿Y eso para qué es? Es justamente para que nuestro entendimiento, para que nuestra carne, para que nuestro yo, en este, digamos, plano de la realidad en la que vivimos, entienda cosas. Nuestro entendimiento tiene que entender, nuestra carne tiene que sujetarse. Hay montonera de refranes sobre este tipo de cosas, pero algo que es seguro es que el ser humano realmente no aprende tanto por consejos, sino por experiencias. Y generalmente las malas experiencias son las que mejor nos enseñan. Entonces, por eso también es que el Señor permite pruebas en nuestra vida, porque eso hace que nosotros entendamos cosas que muchísimas veces, o la gran mayoría de las veces, en un estado de comodidad, en un estado de despreocupación, no aprenderíamos nunca. Ahora la primera pregunta, y entrando de lleno al tema: ¿por qué debemos ayunar? Bueno, en la Biblia no hay una orden específica para eso, no hay ningún mandato ni del Señor en el Antiguo Testamento, ni de Jesucristo en el Nuevo Testamento con respecto a ayunar, pero sí hay un montón de versículos que nos hablan de la importancia del ayuno y de cómo el ayuno ya ha sido un tema intrínseco dentro de toda la Biblia. El ayuno ya estaba presente en temas del Antiguo Testamento. Hay muchísimos versos que hablan de hombres de fe, hombres y mujeres de fe ayunando, igual en el Nuevo Testamento. Entonces todo ese tipo de cosas nos habla de que el ayuno en la vida del creyente es fundamental. Ahora, nosotros, al estar bajo la gracia, al vivir bajo la gracia de Jesucristo y con esta salvación preciosa que se nos ha regalado, nosotros podríamos decidir si queremos hacer el montón de cosas que nos recomienda la Biblia o no.
podríamos decidir si queremos vivir en un estado de bendición, de victoria, o podemos decidir también decir, bueno, soy salvo y todo está bien, y de pronto vivir tal vez en un estado de inutilidad y no ser de bendición para otros también, porque hay cosas que la palabra del Señor nos comisiona también para que bendigamos a otras personas. Pero dentro de nuestra libertad, digamos que podríamos decidir hacer N tipo de cosas y podríamos decidir también no hacerlas. Pero por supuesto, como en Dios todo tiene un propósito, por supuesto que cosecharíamos cosas diferentes de acuerdo al tipo de decisión que nosotros tomemos. De la misma manera que nuestras obras no tuvieron que ver para nada en nuestra salvación, pero que sí de alguna manera son importantes luego de ella, por temas que el Señor tiene que hacer con nosotros, es igual con la sabiduría. Nosotros de ninguna manera pudimos ganar nada a Dios con nuestra sabiduría terrenal. Hay N cantidad de científicos que muchos han dicho que mientras más han leído la Biblia, eso les ha ayudado a ser más ateos. Por otro lado, hay un montón de gente de ciencia también que ha declarado que después de leer la Biblia han confirmado la existencia de una inteligencia superior y de una espiritualidad que está inherente en todos nosotros. Muchos de ellos han entregado su vida a Jesucristo después de eso. Pero eso no tiene que ver con la sabiduría de nosotros los hombres, sino tiene que ver simple y llanamente con una decisión de Dios. Cuando el Señor ha decidido que X o Z persona comience a andar en sus caminos, el Señor va a hacer todas sus movidas y esa persona va a terminar en los caminos de Dios, en sus caminos, y será parte de su familia. Entonces no tiene nada que ver el hecho de que seamos más inteligentes, más estudiados, más sabios en nuestra sabiduría para llegar a alcanzar algo con Dios. Pero sí, después de que el Señor ha tenido a bien hacernos parte de su familia, hacernos parte de su iglesia, es importante que nosotros cultivemos ya este conocimiento, esta sabiduría que el Señor nos pasa a través de su palabra, para que podamos ya en este caminar, en esta tierra, caminar de una manera más concreta, caminar no como esa pluma que se lleva el viento para todos lados, sino caminar sobre la roca que es Jesucristo. Y para caminar sobre la roca que es Jesucristo, una de las cosas, por supuesto, más importantes es conocer a esa roca, entablar una relación personal, hacer una vida en comunión y en intimidad con la roca que es Jesucristo, conociéndolo día con día, así como hacemos con las personas con las que tenemos relación en la tierra, que mientras más tiempo pasamos con las personas, más conocemos de ellas, más aprendemos y mejor nos relacionamos. Pues por supuesto lo mismo pasa con Dios y con la persona de Jesucristo. Y otro tema súper importante es porque una vez que ya nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios, nosotros tenemos comisiones que cumplir, nosotros tenemos mandatos de Dios que hacer. Podemos leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, verso 18 al 20, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí el Señor habla claramente de que tenemos esta comisión, que es hacer discípulos a todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay un punto muy claro que dice: enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Son cosas que están escritas, son cosas que tenemos que entender y tenemos que saber para poder compartirlas. Por otro lado, también en el libro de Mateo, capítulo 10, verso 8, nos dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Desgracia recibiste, dad de gracia. Esta es una comisión muy importante también,
Hay que entender que esto ya Jesucristo lo habló para la gente que ha seguido después de él, cosa que concierne a nosotros también. Acá nos habla de una herencia que nosotros tenemos de poder, de una herencia de autoridad que tenemos mediante el nombre de Jesucristo para hacer todas estas cosas que Él nos manda. Entendiendo de que no nos pide, por favor, si es que quisiéramos hacerlas o no, sino lo que hay en Mateo 10, capítulo 8, es un mandato. Es un mandato de Jesucristo para la gente que cree en Él. Y enseguida vamos a ver qué tiene que ver este mandato con el tema del ayuno. Esto ha sido hablado a sus apóstoles y a toda la gente que crea después de Jesucristo. Ahora, por otro lado, la Biblia presenta el ayuno como algo que es beneficioso, algo que es esperado, algo que es, como les dije anteriormente, algo intrínseco dentro de la palabra de Dios. De hecho, los apóstoles ya practicaban el ayuno, y para cada decisión o para cada tema importante que tenían que ver o decidir, el ayuno siempre estaba presente. Podemos leer en Hechos capítulo 13, verso 2, por ejemplo, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Igualmente en Hechos capítulo 14, verso 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Igualmente el ayuno va frecuentemente ligado a la oración en la palabra de Dios. Podemos leer también en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 37, cómo habla de una viuda, y dice: la viuda hacía 84 años que era viuda y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Entonces, hay muchísimos versos que hablan tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento sobre el ayuno y la importancia que tiene. Ahora, yéndonos al tema en sí del cómo se debería ayunar, por estos temas de la palabra de Dios y por costumbre, nosotros creemos siempre que el ayuno ha tenido como objetivo la falta de alimento. En cambio, básicamente no se trata simplemente de ayunar de alimentos, sino se trata de básicamente quitar los ojos de este mundo, de lo que es nuestras situaciones de comodidad, de lo que son nuestros instintos básicos, si bien así el término, para apartarnos un poquito de esto y concentrarnos en Dios, buscando respuestas de Dios, buscando palabra de Dios, buscando presencia de Dios. El ayuno también es una manera de demostrar a Dios nuestra predisposición de tomar esta relación con Él en serio. El ayuno nos ayuda a renovar esta confianza que tenemos en Él. Nos permite de alguna manera acercarnos un poquito más en lo espiritual al Señor y poder estar, digamos, con las antenas más paraditas para recibir lo que Él quiera darnos. Ahora, aunque en la Escritura, como les decía, mayormente el ayuno se refiere a la abstención de alimentos, existen otras maneras de ayunar. Lo que sí debería ser concreto en el ayuno es tener un tiempo determinado para hacerlo. Cualquiera que sea el tipo de ayuno que nosotros escojamos, por supuesto, tiene que venir en un tiempo determinado, tiene que tener un plazo determinado de tiempo, porque es una especie de pacto, digamos, porque es una especie de reverencia, digamos, que nosotros estamos haciendo hacia Dios, la cual estamos entregándole por un tiempo, y en ese tiempo nosotros estamos absteniéndonos de esa X o Z cosa que querramos entregarle a Él. El ayuno, por ejemplo, puede ser abstenerse de ciertas actitudes por un tiempo determinado, puede ser abstenerse de malos hábitos, puede ser abstenerse por un tiempo determinado de ese vicio que por ahí no podemos soltar. Pueden ser determinadas cosas que por supuesto nosotros podemos preguntarle a Dios a través del Espíritu Santo, entrando en oración con Él, entrando en un tema de intimidad con Él,
qué nosotros podemos entregar en estos tiempos de ayuno, con qué nosotros podemos alabar a Dios de esa manera, para demostrarle también al Señor que nosotros tenemos confianza en Él en ese sentido. Por ejemplo, si se tratara de un vicio de una persona que sea creyente, que hasta el momento, por ejemplo, no pueda dejar de fumar, entonces interesante sería hablar con el Señor y decirle, bueno, a partir de este momento hasta tal hora o de aquí a un día o dos, no sé, dependiendo lo que tengas en tu corazón, lo que veas en tu corazón con Él, decirle al Señor, yo voy a dejar el cigarrillo en este tiempo, en mis fuerzas, en lo que yo pueda hacer de mis fuerzas, y te ruego, por favor, Señor, que tú quites esto de mí. Entonces tú, demostrando esa predisposición al Señor, por supuesto el Señor habla en su palabra de que le agrada nuestra fe, de que se alegra nuestro corazón cuando creemos en Él. Entonces, demostrando que crees en Él con ese pequeño sacrificio tuyo, digamos, por supuesto el Señor es fiel y bueno, ¿no? Ahora, no hay que confundir las cosas. El Señor es el que ha hecho el sacrificio supremo. Nosotros no somos mártires. Y en ese sentido, por supuesto, tampoco hay que tomar el ayuno de maneras equivocadas. La intención del ayuno no es castigar al cuerpo, sino enfocarse en Dios. Jesucristo ya hizo la redención por todos nosotros. Jesucristo hizo el sacrificio supremo. Jesucristo es el Cordero. Jesucristo derramó su sangre por todos nosotros. Dios no necesita ningún sacrificio de ninguno de nosotros para lograr N tipo de cosas. No necesitamos llevar troncos en nuestros hombros, no necesitamos flagelarnos, no necesitamos ir de rodillas a X o Z lugar, no necesitamos demostrar en un daño hacia nosotros mismos, no necesitamos demostrarle nada a Dios. El Señor hizo todo perfecto y Él cumplió con todo. Por eso, una de las frases más hermosas de Jesucristo en sus últimos momentos fue: consumado es. Él hizo todo por y para nosotros, para una relación con Dios, para aceptar ese amor de Dios a través de Jesucristo, ese amor inmenso. Pues el único requisito es creer en Él. Entonces no necesitamos nosotros flagelar nuestra humanidad de ninguna manera. El ayuno no se trata de eso. El ayuno se trata de frenar un poco lo que es nuestro yo, de frenar un poco lo que es nuestro estado de comodidad. El ayuno se trata de expresarle a Dios esa fe, de expresarle a Dios ese amor que tenemos hacia Él, diciéndole: Señor, yo entrego cosas a ti. Y una lectura muy, muy hermosa que se refiere justamente a eso es el hermoso pasaje que está en Hebreos, en el capítulo 10, verso 11 a 18, que dice: bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esta única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Y dice también: y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice: este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Entonces, el Señor ha cubierto todo para nosotros. Lo que hace el ayuno también básicamente es fortalecernos a nosotros mismos. No se trata de que nos debilitemos, no se trata de que derramemos sangre nosotros, no se trata de que demostremos que podemos ser mártires de Dios, porque el Señor no necesita ni mártires ni abogados. Una de las
de las más hermosas compensaciones, si vale el término, del ayuno, es que salimos fortalecidos, salimos con cosas en nuestro ser, en nuestro espíritu, que jamás tal vez hubiéramos pensado que hubiéramos podido conseguir. Porque todo lo que quiere el Señor para nosotros son cosas buenas. Quiere que mejoremos cada día. Quiere que seamos más fuertes en Él, más fuertes en la fe. Y quiere que seamos esos guerreros a los que Él les da el honor de llamarles héroes de la fe. El ayuno tampoco debería ser utilizado como un método de dieta increíble, pero hay gente que, que ayuna en ese sentido. Si estamos buscando una situación con Dios, si estamos buscando una intimidad con Dios, por supuesto el ayuno se trata de dejar toda nuestra carnalidad afuera. Y si estamos gorditos, o si estamos flaquitos, o si estamos en X o Z situación de estas, por supuesto hay otros métodos, hay cuestiones saludables que tú puedes hacer, pero el ayuno no va por ahí. Algo muy importante, el ayuno no debe ser concebido para doblarle el brazo a Dios. Muchas veces nosotros nos encaprichamos con algo que queremos. Y como hemos aprendido por ahí del ayuno y no hemos aprendido también, creemos que ayunando y fregándonos y dejando de comer 3-4 días vamos a poder hacer que el Señor de alguna manera nos tenga penita y le doblemos el brazo a Dios en ese capricho o en ese pedido especial que tengamos nosotros. Pues no, el ayuno no es una forma de lograr que Dios haga lo que nosotros deseamos para nada. El ayuno nos debería cambiar a nosotros, no a Dios. El ayuno muchas veces va unido a la oración, y en la oración el Señor nos decía que todo lo que oremos y le pidamos a Él conforme a su propósito sería hecho. ¿Cuál es su propósito? Su propósito es que estemos bien, su propósito es que seamos bendecidos, pero que también bendigamos a otros. Yo podría pedirle, por ejemplo, al Señor y cerrarme en pedirle, Señor, por favor, quiero $1.000.000, o por favor, quiero ese auto último modelo y demás. Que si el Señor quiere, por supuesto, me lo puede dar, ¿no? Pero si yo entiendo cuál es el propósito de Dios en mi vida y entiendo también el propósito de Dios para todos nosotros en conjunto, yo voy a aprender a orar de una manera que sea agradable a Dios. Voy a aprender a orar en una situación en la que el Señor pueda ver mi corazón, porque todo lo que tiene que ver en el camino del Señor tiene que ver en directa relación con nuestro corazón. A medida de que nuestro corazón vaya sanando, o aún cuando estamos recién nuevos en la fe, o aún sin conocerlo todavía, aún sin tener esa relación, digamos, directa con el Señor es alguien que escudriña los corazones. Entonces, si tenemos un corazón predispuesto, si nuestro corazón está predispuesto a aprender de Él, si nuestro corazón está predispuesto a escuchar al Espíritu Santo, si nuestro corazón está predispuesto a doblegarse ante Él en humildad y en reverencia, por supuesto que ahí tenemos la seguridad de un montononón de promesas también que hay en la palabra de Dios para nosotros. Entonces el ayuno no se trata de que el Señor cumpla nuestros caprichos o nuestros deseos, ya que el Señor no es nuestro mayordomo, tampoco no es nuestro mago. Nosotros tenemos que aprender primero a escuchar al Espíritu Santo, tenemos que aprender a discernir cuáles son las cosas que el Señor quiere para nosotros. Otro tema, y que lastimosamente es muy recurrente, es que en el hecho de la Iglesia de Jesucristo muchas veces se usan temas como como el ayuno, como temas que ya son un poquito más de orden espiritual, para justamente parecer más espirituales que otros, para demostrar cosas, para infundir situaciones en la gente. Y eso es algo que no debería estar sucediendo en el cuerpo de Cristo, y por supuesto no tiene nada que ver con lo que es un ayuno verdadero. Esto lo podemos leer también en el libro de Mateo, en el capítulo 6, versos 16 al 18, cuando declara y dice: cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Eso es muy importante. Nuestra relación con Dios es absolutamente personal. Nuestra relación con Dios en este mundo es personal. El Señor nos salva a nosotros de manera personal. Nuestra convivencia con Dios en este mundo debería ser de manera personal, ya que al final del camino, cuando estemos delante de Él, vamos a estar de manera personal. Así que más o menos ocurre lo mismo que en la oración. En el tema de la oración, el Señor nos dice: cierra tus puertas, escóndete en tu habitación y pide a tu Padre en secreto. Las cosas que nosotros hagamos en temas espirituales y para con Dios deberían ser siempre en un estado de privacidad, de humildad y con el corazón dispuesto, porque acá este versículo nos habla otra vez del corazón. No lo dice literalmente, pero habla de que nuestro corazón tiene que estar dispuesto. No se trata de que estemos demostrando cosas a nadie, sino el corazón tiene que estar dispuesto para Dios y con Dios para poder así recibir lo que Él tiene para nosotros. Ahora, otra pregunta importante: ¿por qué ayunar? Básicamente Jesús nos dio el ejemplo supremo, como lo ha hecho en todo. Es conocidísima la historia de Mateo capítulo 4, verso 2 al 4, que el Señor fue a ayunar al desierto antes de comenzar su ministerio. Ayunó durante 40 días y en el ayuno tuvo hambre. Y entonces apareció el enemigo, el tentador, para tentarlo justamente con temas tan básicos como son el sustento en el cuerpo humano, con temas del hambre. Entonces, eso también nos da una pequeña enseñanza en cuanto a el ayuno nos sirve mucho para dejar un poquito al lado lo que son nuestros instintos. Como parte de la creación y parte de la naturaleza, el ser humano también es instintivo. Entonces el ayuno nos permite dejar un poquito a un lado esto, lo que son los instintos, y llamémosle instinto no solo al hambre, sino tal vez a la furia, estos instintos de supervivencia, la naturaleza pecaminosa que llevamos todos nosotros, que nos hace reaccionar muchas veces de tan mala manera. A veces el instinto a mentir, montón de cosas que vienen en relación con esta naturaleza humana y de la carne que tenemos, y que el ayuno de maneras realmente muy interesantes nos va apartando un poquito de estos temas tan instintivos. Aprendemos a, si se quiere, el término pensar las cosas antes de hacerlas. Aprendemos a callar la boca, aprendemos a esperar en Dios, aprendemos a fijarnos más en Jesucristo como un ejemplo. Digamos, en una situación de pleito, de contienda, aprendemos un poquito a pensar y decir qué haría Jesucristo en estos temas, o aprendemos a pedirle ese consejo al Espíritu Santo. Y entonces es increíble, pero las cosas sí van mejorando en nuestras vidas, van mejorando en el tema de nuestra naturaleza. Otro tema importantísimo es ayunar para entrar en un tema de comunión con Dios. Hay un verso muy interesante también en la Biblia, está en Mateo capítulo 9, versos 14 y 15, en donde justamente le preguntan los discípulos de Juan a Jesucristo y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Y Jesús les contesta: ¿acaso pueden los que están en la boda tener luto en tanto el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces, como vemos, esto no es un mandato en sí, pero es una cosa que el Señor Jesucristo ya dio por sobreentendida y que nos toca directamente a nosotros, porque Jesucristo en carne ya no está con nosotros. El novio ya nos fue quitado por un tiempo, y entonces por eso también ayunamos para en el Espíritu poder acercarnos más a Él y poder recibir también de Él. El ayuno debería ser sincero, debería ser en una situación en la que nosotros podamos desnudar nuestra alma, nuestro espíritu en estos tiempos de ayuno y hablar con Dios y por supuesto
expresarle todas nuestras falencias, pedir perdón por tantas cosas que hacemos y con toda sinceridad mostrarnos delante de Él. Si algo no podemos hacer y nunca podremos hacer es engañar o mentir a Dios. Al Señor no podemos ocultarle cosas ni de nuestro pasado ni de nuestro presente y de hecho ni siquiera de nuestro futuro. Entonces por tal razón debería ser nuestro ayuno sincero, deberíamos escudriñarnos a nosotros mismos, dañar en nuestro espíritu, en nuestra alma y ver cuáles son esas cosas que todavía están mal, cuáles son esas cosas que todavía no hemos podido arreglar por nosotros mismos y que tal vez nunca podamos. Pero para eso son estos momentos de intimidad, para esto son estos tesoros de momentos con Dios, para que el Señor sea quien a través de eso arregle nuestros momentos, arregle nuestras debilidades y vaya mejorándonos el día con día. Igualmente el ayuno debería ser también para honrar a Dios. En Zacarías, en el capítulo 7, versos 4 al 7, dice: vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Entonces en este versículo podemos denotar un poquito el celo de Dios con relación a lo que nosotros decidamos hacer. Hay un montón de gente de todas las creencias, de todas las culturas, a lo largo de toda la historia que ha ayunado. Tenemos a gente tan famosa como Mahatma Gandhi, tenemos por otro lado a los monjes tibetanos, tenemos a un montón de gente que de hecho parte fundamental de su vida es el ayuno. Pero no deja de ser un ayuno solamente en carne, cuando el propósito de ese ayuno no es acercarte a Dios, cuando el propósito de ese ayuno no es acercarte al verdadero Dios, no es acercarte a honrar a Dios. Y en este versículo que acabamos de leer podemos apreciar eso de parte de Dios. Entonces tenemos que entender también que todo tema espiritual que hagamos para con Dios debe tener como fundamental motivo el honrarlo, el adorarlo. Y no es como mucha gente cree que Dios es un Dios que necesita adoración, o que, como muchos han dicho, que es tan hasta ególatra por el tema de necesitar adoración todo el tiempo. No se trata de eso, sino que Dios, como todo Padre amoroso, y siendo Dios la expresión del amor, siendo Dios el amor en sí mismo, Él es todo flujo de amor. Entonces el amor que nosotros le podamos dar a Él, esa adoración con respeto, con esa adoración sincera, esas demostraciones sinceras de amor que nosotros le demos al Señor, segurísimo serán recíprocas para nosotros también. Y ahora yéndonos a temas ya más de los que tienen que ver con nuestro caminar en esta tierra, deberíamos tener la costumbre de ayunar para estar preparados ante cualquier circunstancia. El libro de Isaías, en el capítulo 58, versos 5 o 6, dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? Este pequeño versículo, este pequeño gigante versículo, más o menos aclara todo lo que es, en resumen, esta pequeña enseñanza sobre el ayuno. El ayuno no se trata de afligirse a uno mismo, no se trata de autoflagelarse, no se trata de automutilarse, no se trata de, en el momento en el que estamos ayunando, no se trata de estar tristes y bajoneados. Se trata de desatar ligaduras de impiedad, se trata de fortalecernos en fe, se trata de
de llenarnos con esa fe que agrada a Dios, con esa fe que al Señor le saca una sonrisa, y llenarnos de esa fe y de esa fuerza que su Espíritu Santo nos da para contagiarla a otros, desatar ligaduras de impiedad, que rompamos todo yugo. Primero en nuestras vidas personales, todos tenemos cosas que todavía arrastramos, todos tenemos cosas tanto en nuestra vida personal como tal vez en nuestra familia, en N circunstancias que no terminan de soltarse. Por muy cristianos que seamos, por mucho que hayamos estado yendo a una iglesia durante quién sabe cuántos años, pero temas como estos, que el Señor nos ha dejado para que los utilicemos, son para tener un resultado en esta vida temporal que tenemos mientras tanto. Porque acá es cuando el enemigo está atacando. Cuando nosotros estemos con Dios, en su gracia, Dios mediante, cuando estemos con Él, no vamos a tener ya ningún ataque del enemigo. Todos los problemas habrán terminado. No vamos a tener necesidad ni de ayuno ni de nada. Pero ahora estamos caminando en esta tierra donde hay peligro, donde hay muerte, donde el demonio, donde Satanás, el enemigo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Es acá donde el enemigo está listo para matar, robar y destruir. Y es acá también donde está el pueblo de Dios, que por amor al pueblo de Dios todo esto no ha sido destruido aún, para dar batalla a ese enemigo. Y dice la palabra de Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Estas son las armas que Dios nos da para que las usemos. El ayuno, la oración, un montón de cosas que Dios mediante vamos a seguir compartiendo con ustedes. Son armas para que en nuestra estancia en esta tierra nosotros la podamos usar. Para estar mejor nosotros cada día. Por supuesto guiados por el Espíritu Santo. Para estar mejor cada día en esta tierra. Para bendecirnos a nosotros y bendecir a los demás. Hay temas de autoridad. Hay temas de legados de autoridad. Hay temas de unción. Hay temas de que cuando uno se acerca más a Dios con este tipo de cosas, Dios le da más de sí. El Señor ha hecho todo ya por nosotros. Pero de ninguna manera podemos creer que estando quietos y estando sin hacer nada, vamos a poder cumplir nosotros de la mejor manera esas órdenes, esas comisiones que el Señor nos ha dado para que hagamos. Y algo muy importante que no hay que olvidar es que el ayuno es fundamental para la liberación de demonios, es fundamental para la liberación en nuestras vidas, para vivir nuestras vidas en esta tierra de una manera más libre y más completa. Para terminar, leamos Mateo capítulo 17, versos 18 al 21, y dice: Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí hay que entender que Jesucristo ya le está hablando a sus discípulos, que eran gente que ya estaba siendo capacitada en todos los temas de Dios, gente que conocía a Jesucristo, gente que ya había hecho milagros, gente que después vivió haciendo milagros hasta sus últimos días en esta tierra. Pero Jesucristo los regaña. ¿Y los regaña por qué? No porque no hayan tenido unción, no porque no crean en Jesucristo, vivían con Él. No porque no hayan estado bien, digamos, en lo espiritual. Los regaña porque no hicieron completas unas cosas, porque les faltaba entender unas cosas. De ahí la importancia del entendimiento de la palabra de Dios. La última frase dice: este género no sale sino con oración y ayuno. Les está indicando Jesucristo a sus discípulos eso en ese instante. Y algo muy interesante de notar es que este verso también está en Marcos 9:29. Pero justamente Marcos 9:29, en ulteriores versiones de la Biblia, ha sido quitado. En versiones como la Nueva Versión Internacional, creo que la traducción al lenguaje actual y versiones nuevas de la Biblia, este versículo ya no está. Entonces entendamos la importancia de cómo
El enemigo ha echado mano hasta en traducciones de la Biblia para que no entendamos algo tan fundamental como lo es el ayuno. Y entonces eso. El ayuno no tiene una regla básica. El ayuno es entregar al Señor en un momento determinado, durante un tiempo determinado, lo que tú le quieras entregar al Señor. Hay que hacerlo con seguridad, hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo para honrar a Dios, hay que hacerlo con alegría de corazón. Hay que hacerlo en una intimidad y en una unión con Dios, con el Espíritu de Dios. Hay que tratar de hacerlo de tu espíritu al Espíritu de Dios. Y el Señor siempre responderá. El Señor es fiel y verdadero. El Señor nos ha dejado estas cosas para que nosotros las entendamos y las practiquemos. Y por supuesto en eso demostramos también que le creemos a Dios. Y demostrándole que le creemos a Dios, por supuesto que vamos a alegrar su corazón. Y el Señor está listo para bendecirte. El Señor está listo para hacer de tu vida mejor. Y como siempre hay que recalcar, tal vez el Señor no conteste como tú quieres o como nosotros queremos ni cuando nosotros queremos, pero la respuesta del Señor siempre será la mejor. Si nosotros aprendemos a orar dentro de su voluntad, si nosotros aprendemos a detenernos y escucharlo, y eso es otra parte muy importante del ayuno, que nos detiene en nuestra cotidianeidad para que lo escuchemos y recibamos de Él. Si aprendemos a hacer eso cada día, o la mayor cantidad de veces que podamos, vamos a ir entendiendo cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y como dijo el mismo Señor Jesucristo, esto no me lo estoy inventando, Él dijo, y todo lo que pidieren a mi Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gracias y hasta la próxima.